noches. Bienvenidos de parte de la Cultura Gnóstica del Perú, AGIACAC, a todos los que nos acompañan desde todas nuestras plataformas, como son YouTube, Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, WhatsApp, Twitter, entre otras. Nos sentimos regocijados de contar con su directa presencia en esta noche para este tema magistral titulado El misterio del silencio. La Cultura Gnóstica del Perú, AGIACAC, es una organización sin fines de lucro que tiene como fin llevar el conocimiento gnóstico a todos los rincones del Perú y, por extensión, a todo el mundo. Gnosis, conocimiento trascendental que data de una remota antigüedad. Como organización nos preocupa la regeneración del ser humano y de todas sus posibilidades adormecidas dentro de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes. Nuestro objetivo y finalidad es que el hombre pueda encontrar dentro de sí la sabiduría que va a lograr hacer que pueda lograr una transformación radical en su vida a través de la práctica del verdadero cristianismo. Como lo dijo Jesús el Cristo, conoced la verdad y ella os hará libres. Nos complace poner a su consideración en esta noche el tema, como vimos, titulado El misterio del silencio. Como sociedad, nos desenvolvemos en un ambiente lleno de ruido, lleno de sonidos inarmónicos. Utilizamos palabras y recibimos palabras, y todo el día se desenvuelve en esa nota, se desenvuelve en este ambiente. Pero, ¿qué sucede dentro de nosotros? ¿Qué causa esta cantidad de ruidos en nuestra vida? ¿Y por qué es tan importante volver a conectarnos con el silencio? ¿Qué hay más allá del silencio? Bueno, vamos a comenzar con la primera diapositiva, que pedimos que por favor la coloquen. En esta primera diapositiva, pues vamos a definir qué es el silencio para comenzar. La palabra silencio proviene de una palabra en latín, que es silentium. Significa que no existe ningún sonido, la abstención total de sonido. Y realmente entre las definiciones del silencio nos habla que esto permite a la persona llegar a un estado de reflexión, a un estado de quietud, a una pausa en la cual la persona puede hacerse un poco más consciente de qué es lo que está pasando y cómo responder a aquella situación o aquel evento que le suceda. Entonces, habiendo definido el silencio, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, beneficios a corto plazo que podemos obtener del silencio. En la psicología clínica se utiliza el silencio para ayudar al paciente a generar un ambiente provechoso para que éste pueda tener un mejoramiento en su salud mental. Abriendo estos espacios del silencio, se permite que el paciente pueda llegar a una reflexión, a un autoanálisis, a una pausa. Se permite que esta persona pueda lograr conectarse con una mejor calidad de paz, de comprensión, de calma. El día de hoy, pues vamos a, como estamos De hecho, hay muchos estudios científicos que nos confirman que la exposición constante al ruido que pueda tener una persona deriva en problemas de salud, empezando por el sistema nervioso. Incluso hay un estudio, queridos amigos, en el cual unas personas que vivían cerca de un aeropuerto, que como sabemos son lugares que constantemente están expuestos a muchos ruidos, se les hizo un estudio y resulta que se encontraron mucha cantidad de casos de tensiones y de alteraciones nerviosas en los niños. Y en las personas de mayor edad estaban más propensos a tener enfermedades cardíacas y de hipertensión. Todos estos estudios arrojaron que la fuerte exposición constante a ruidos que pueda tener una persona, ya sea de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, puede traerle problemas o descontroles en su sistema nervioso y con el tiempo también trae alteraciones en el metabolismo y en el sistema inmunológico. Entonces, queridos amigos, para comenzar acá a analizar
el súper silencio fácilmente y pues también dentro de podemos hacerlo nosotros con nos infinitas otras permite dimensiones si realmente realmente sabemos en qué empezar camino nos a encontramos. conectarnos con estados de Y así como equilibrio, es de afuera hacia quietud, adentro, de entonces de calma. la misma Y manera, eso es dentro de solamente nosotros a también se nivel refleja esta emocional, realidad. Y a nosotros nivel tenemos distintos físico. cuerpos, además de nuestro cuerpo Pero físico, que realmente, no es claro, más nos que un referimos al vehículo silencio interior, que nos sirve para porque navegar una cosa es el esta dimensión, silencio estos planos físicos. exterior de De una la misma manera indiferencia tenemos y cuerpo otra vital, cosa cuerpo es ese astral, cuerpo silencio que nos va a mental y una permitir variedad de tener otros paz, vehículos ¿ok? que Y ese se enseñan en los silencio cursos que es el que impartimos. nosotros necesitamos. Y de esa misma manera, como Vamos a podemos pedirnos ponernos en que contacto con pasen a esas la siguiente dimensiones, también diapositiva nosotros para podemos continuar integrar esos hablando un poco cuerpos y más desplazarnos con de las ellos en raíces los del planos que les silencio. corresponden. Si nosotros nos Y vamos a pues de la misma estudiar manera, las este diferentes no ocurre grandes no solamente en culturas los que han humanos, sino existido en también la humanidad, en cada criatura con podemos vida en la encontrar naturaleza. que en Entonces todas llamamos ellas elementales hay a la una conciencia o invitación alma a de que cada la expresión de persona vida se en la naturaleza. conecte Y o se estas pues reconecte pueden existir en con las el plantas, silencio. los animales y los minerales. Por Cada uno de ejemplo, ellos tiene si sus propios estudiamos la estados. cultura japonesa, Y pues estas son las vemos ninfas, que dríadas, existe los una faunos celebración y todos estos seres especial maravillosos que nos hablan en los denominada distintos cuentos Harage. o que conocemos como Harage cuentos de hadas o significa pensamos que son fantasía. vientre del silencio. Pero resulta que estas ¿Pero por culturas qué que vientre hablaron del de estas silencio? criaturas mágicas Pues no lo hacían vientre como viene por decir que era de la fantasía, sino palabra porque ellos realmente matriz, habían es decir, experimentado lo la que se realidad de abre estos a una grandes seres, de estos creación. hermosos seres. Y el simbolismo o el Y pues significado de esto es poder que ese verlos de vientre del manera, digamos, silencio casi nos física, permite esto abrirnos lo a la puede hacer verdad, casi a cualquier la persona. realidad, que está mucho más allá de lo que nosotros conversamos, de lo que nosotros vemos en el mundo exterior y que tiende a confundirnos y a llevarnos al sufrimiento. Entonces, vemos por la cultura japonesa esa asociación que existe entre el silencio y la paz interior y el descubrimiento de una realidad más allá de la que vemos físicamente, de la que percibimos y de la que podemos definir a través de la palabra. Bueno, vamos entonces un poco más allá y vamos a conectarnos ahora con la cultura griega y con la cultura egipcia. Vemos, por ejemplo, en la cultura griega que está la escuela pitagórica, ¿cierto? Está la escuela de Pitágoras. Pitágoras dice, entre tantas frases en las cuales él hace alusión a la necesidad que tiene el ser humano de reconectarse con el silencio, que la primera piedra que se puede colocar en el camino de la filosofía tiene un nombre. Ese nombre es el silencio. Una de las grandes pruebas que se hacía pasar al estudiante que quería ingresar a estos estudios pitagóricos, a estas escuelas pitagóricas que eran muy excelsas en aquellos tiempos, pues era que el estudiante debía durar entre 2 a 5 años en total y absoluto silencio. ¿Qué misterios habrá para que ese matemático, ni siquiera era un filósofo, era un matemático que estaba conectado con esas ciencias y con esa arte trascendental y que dio forma a muchas de las reglas matemáticas que tenemos hoy en día, pues era estar en silencio para poder encontrar la verdadera sabiduría? Y luego de eso, pues la persona podía tener la capacidad de ingresar a esas escuelas pitagóricas con un nivel superior al que tenía antes de pasar aquella prueba. Más allá, podemos ver en la imagen la figura de un dios de la cultura griega que se llamaba Harpócrates. Este dios es el dios del silencio, que tiene relación con la cultura egipcia, y es en la cultura egipcia Aurus, de niño, o el niño Aurus, en el cual se le asociaba al sol naciente, un sol suave, un sol sublime, un sol que llega a llevar la vida, a conectarnos con esa vida superior y que luego, a través de aquello, pues en algún momento se convierte en el sol del mediodía. Nos habla la cultura egipcia, que vendría a ser ese Aurus ya hecho hombre y que gracias a como nos versa la cultura egipcia, gracias a ese poder que ha obtenido de ese silencio, pues logra vencer a Set. Como hemos estudiado en anteriores conferencias, Set vendría siendo esa parte antagónica que se encuentra dentro de cada persona,
esa parte antagónica que no permite a la persona conectarse con aquello que está más allá, aquella sabiduría que nos permite realmente saber, conocer, comprender, inquirir, adquirir esa sabiduría, esa sapiencia, ese conocimiento trascendental que nos va a dar una comprensión más amplia de la vida y por ende nos va a librar de muchas situaciones difíciles, de tristeza, de depresiones, de ansiedades, de situaciones muy complejas que generalmente no podemos solucionar. Todos estos problemas porque dentro de nosotros, dentro de nuestra mente y en el pensamiento se encuentran esas complicaciones. Quedan como resultado hechos o palabras desarmónicas, que es una consecuencia como un círculo vicioso, nos vuelve a traer más desarmonía y más problemas. Entonces, fijémonos qué bonito que esta imagen de este dios Harpócrates, que también es el mismo niño Aurus, se encuentra con el dedo haciendo la señal de silencio que hasta hoy en día conocemos. Y entonces vemos que ya hay muchos misterios que vamos poco a poco a ir más y más allá. Pedimos que entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Y mientras hacemos esto, pues vamos a ir un poco más allá. Y es que en la cultura egipcia hay una anécdota, y en la cultura griega, que había un emperador. Y este emperador, él tenía cierta situación de irritabilidad hacia el pueblo. Entonces había un sabio, un filósofo, que quería cambiar esta situación, ya que el pueblo se veía afectado por la irritabilidad del emperador y por las situaciones antagónicas que tenía hacia el pueblo. Entonces, este sabio decidió hacer algo muy interesante. Se acercó al emperador y sin emitir una sola palabra, colocó su frente en los pies del emperador y solo se sentía cómo sus lágrimas bañaban los pies de este emperador. Pasados unos instantes, el emperador le pidió a ese sabio que se levantara y le dio y le concedió lo que quería, sin necesidad de decir una sola palabra. Muchas veces queremos expresar lo que sentimos a través de las palabras y queremos definir lo que sentimos, pero la mayoría de las veces esas palabras se quedan cortas y más bonito y mucha más efectividad en muchas situaciones de nuestra vida podríamos obtenerla a través del silencio. Entonces, pasamos a la cultura hindú, a la cultura budista. En la cultura hindú existe un día muy especial que se llama el Ñepi. El Ñepi es una celebración que se traduce al español como el Día del Silencio. En la cultura hindú se conoce a este día como el día en que los demonios llegan a querer profanar, a querer dañar a las personas. Entonces, cada persona, como defensa a esto, llega a su casa, no sale a la calle, no se desenvuelve en el trajín diario, sino que la persona se queda en su casa en silencio, se queda en meditación. Y así, a través de esta rutina, pues la persona, según la cultura, logra trascender todos esos demonios que quieren venir a dañar y se protege a través del silencio. Si vamos un poco más allá, podemos analizar una frase de las culturas budistas e hindú que es más o menos de esta forma. Dice, más allá de nosotros creer o tener la esperanza de que vamos a poder encontrar en las palabras esa divinidad, esa realidad, esa verdad que necesitamos encontrar para trascender cualquier situación de nuestra vida, debemos comprender que no vamos a poder hacerlo ni objetiva ni subjetivamente. Para lograr encontrar las respuestas
necesitamos una comprensión superior. Esa comprensión superior nos las va a dar realmente lo que es o lo que conocemos como esa voz del silencio, esa voz interior. Pero entonces, ¿qué se encuentra en el silencio que nos va a permitir encontrar las respuestas a todos nuestros problemas? Una respuesta mucho más asertiva, mucho más profunda. Bueno, vamos más allá, pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, queremos leerles algunos versículos de la Biblia en los cuales también se nombra a ese silencio. Por ejemplo, tenemos Salmos, capítulo 39, versículos 2 y 3. Dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Quede silencioso, mudo, calle aún en el bien. También queremos citar Proverbios, capítulo 10, versículo 19, que versa, en el mucho charlar no falta el pecado. El que refrena sus labios es sabio. Entonces, resulta que en ese refrenar de aquellas palabras, de aquellos adjetivos, de aquellas interpretaciones que vamos a hacer de las situaciones diarias, pues se encuentra una sabiduría. La cultura egipcia nos habla en el Kybalión. Sabemos que el Kybalión es un libro que se ha escrito por los 3 iniciados y son las enseñanzas que quedan heredadas de Hermes Trismegisto, un sumo sacerdote que es muy venerado en la cultura egipcia y que es el fundador de los colegios de iniciados según la cultura egipcia. El Kybalión nos dice, los labios de la sabiduría se encuentran cerrados y solo se abren para aquel oído que es capaz de comprender. Entonces, amigos, esa sabiduría que necesitamos para encontrar las respuestas de nuestra vida, para encontrar la felicidad, para encontrar nuestra propia realización interior, se encuentran más allá de las palabras. ¿Y cómo es esto? Pues entonces vamos a profundizar en qué es la palabra y qué significa, por qué la palabra nos aleja de aquella sabiduría y de aquel silencio que todas las grandes culturas de la humanidad nos han pedido que retomemos. Vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a hacer una definición. De la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra viene de una raíz sánscrita que significa matr. Esta raíz sánscrita en español se traduce en medir, formar, trazar, definir. La palabra medir, la palabra matriz, la palabra materia, viene derivada de esta misma palabra. Pero entonces, la acción de medir tiene el fundamento en la división. ¿Cómo es esto? Vamos a ponerles un ejemplo didáctico. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a tomar una taza de harina que necesitamos para hacer una receta X, vamos a poner una torta. Entonces tomamos una taza de harina. Tenemos que dividir la harina en 2 porciones para poder tomar esa taza y el resto lo dejamos aparte, ¿cierto? En otro envase. Esa taza de harina es una división. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, necesitamos definir algo que puede que nos parezca agradable, puede que nos parezca desagradable, puede que eso nos produzca inspiración o puede que nos produzca desagrado. Estamos dándole una definición. Pero para otra persona, tal vez esa definición o ese límite que nosotros le damos a algo es lo contrario. Puede ser que a nosotros, por ejemplo, nos agrade un plato de comida, nos agrade un paisaje, nos agrade nadar en el mar, pero para otra persona quizás le agrada más ir al campo, conectarse con un río o con una selva, o tal vez ese plato de comida no le guste. Entonces estamos delimitando las cosas.
cuando nosotros le damos palabras a algo, porque le damos una definición que quizás para otra persona no sea exactamente aquello, sino que puede darle otra definición. Por ejemplo, la palabra vida. Tiene un sinfín de definiciones. Podemos definirla como una escuela, podemos definirla como una magia, podemos definirla como un milagro, podemos definirla como algo trágico para algunas personas. Entonces, de acuerdo a la percepción, es la medida que le da la palabra. Entonces, habiendo visto un poco más esto, vamos a definir la palabra dividir. La palabra dividir viene del sánscrito dúo, que significa dualidad. La dualidad de la vida, la dualidad de la mente. ¿Nos suena? Entonces, nos hablan los grandes filósofos, incluso de la época actual, como Huston Smith, que les recomendamos también. Huston Smith nos habla de que la palabra tiene 3 limitaciones, ¿ok? La primera limitación de la palabra nos dice él que tiene que ver con que la persona crea un mundo o una realidad, un poco quizás en el peor de los casos desvirtuada, en la cual la persona tiene estereotipos de las cosas que define con la palabra. Por ejemplo, cuando una persona define a alguien que es rico o que es pobre, ya tiene un concepto de aquello, ¿sí? Pero realmente no necesariamente ese concepto se adecúa a la realidad. Por ejemplo, generalmente se conoce que la persona que tiene más dinero o que es rica, digamos físicamente, que tiene más propiedades, más poder adquisitivo, es una persona con más conocimiento, es una persona que sabe, ¿verdad? Pero resulta que los grandes maestros que han existido en la humanidad, la gran mayoría, por no decir todos, como un Buda, como un Krishna, como un Jesús el Cristo, eran personas que no tenían gran poder adquisitivo, pero tenían algo más importante, y era una sabiduría trascendental, que no se podía comprar con todo el dinero del mundo. Entonces, nos llevan las palabras a definir las cosas o hacer un concepto que muchas veces no es la realidad. La segunda limitación de la palabra que nos habla este filósofo es que al ser así las cosas, pues nosotros creemos que lo que definimos de algo, entonces realmente nos creemos que es la realidad. Pero resulta que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que es en realidad ese objeto. Como por ejemplo, el menú. Cuando vamos a un restaurante, nosotros vemos el menú y vemos los nombres de los platos, pero ese nombre que tiene el plato no es en realidad el plato. Podemos ver, por ejemplo, un plato que nos guste ahí en el menú y lo pedimos y tenemos una idea y una creencia de qué es lo que nos van a traer. Y muchas veces no nos ha pasado que nos traen algo rico que nos gusta, pero a veces es diferente, o a veces no nos gusta, o a veces ni siquiera es cercano a lo que nosotros creíamos, porque una cosa es la palabra y otra cosa es la realidad. Como tercera limitación, nos habla de que las experiencias reales, esas experiencias que nosotros tenemos de inspiración, de comprensión, de sabiduría, de paz, son experiencias que no se pueden definir con palabras. Son misterios que por más que uno le ponga una palabra, no tiene o no cabe al significado real. Incluso en la cultura hebrea, existe en la Biblia, en los evangelios hebreos, existe una definición para el nombre de Dios, que si nosotros buscamos en Google lo conseguimos rápidamente. Y nos explica que la palabra, ¿sí?, en la definición que nosotros le damos a las cosas, tiene tan poca trascendencia que se hacen derivaciones de aquel nombre o de aquellas sílabas que sean más fáciles de pronunciar y que más bien en la misma cultura hebrea se evita pronunciar estas palabras porque el verbo o la palabra no es lo suficientemente sagrado o sublime para poder darle un uso en la pronunciación de aquel nombre. Entonces, amigos, si nosotros vamos analizando un poco esto más a profundidad,
podemos darnos cuenta que la palabra es dual y que todo lo que nosotros definimos a través de ella tiende a ser dual, a crear divisiones, a crear puntos en los cuales existe siempre otro ángulo que podamos ver y que al final no es lo real. Si nosotros vemos algo y decimos que es bello, para otra persona puede ser que no lo sea. ¿Sí? Entonces, viendo este ejemplo de que la palabra generalmente tiende a encajar, a definir algo en una línea, que tiende a no ser lo real porque la realidad no tiene definición, podemos entrar en esto que nos habla la cultura budista del mundo maya. Como el mundo de la relatividad, en la cual cada persona interpreta, define, delimita las cosas de acuerdo a su propia perspectiva y a sus propias experiencias, siendo las experiencias de su vida los delimitantes o los causantes de que tenga cierta percepción. Vamos a explicarles en un ejemplo más profundo. La parábola del burro, el anciano y el niño. Cuenta la historia que existía un anciano que tenía su burro y tenía un niño también, su nieto, digámoslo así, que era su nieto, pero habla de un niño. Entonces, estas personas tenían que transportarse de un lugar a otro. Y entre esos lugares habían varios pueblos que tenían que pasar para poder llegar a la meta final, al lugar final. Entonces, en ese transcurso de este viaje que ellos hacían, pasaron por el primer pueblo y iban, vamos a ponerles el burro andando solo, el anciano andando solo y el niño Entonces las personas del pueblo decían, pero si es un animal de carga, ayudaron y colocaron al anciano encima del burro al anciano. Y así iba el niño llevando. No, necesitamos colocar mejor el niño encima del burro y el anciano que camine porque está mayor y ya ha vivido. Y el niño se va a dañar sus pobres piecitos tan chiquitos. Entonces, pues así continuaron. Estaba el anciano llevando el burro y el niño encima del lomo del burro. Llegaron al siguiente pueblo y en el otro pueblo ya las personas tenían una perspectiva diferente. Ellos decían, pero ¿cómo es posible que esté el anciano, el pobre anciano, llevando al niño y al burro, caminando cuando ya está cansado de tanto de la vida y el niño que está apenas empezando con tanta energía, pues esté allí nomás encima del burro? No. Entonces vamos a bajar al niño y a subir al anciano. Y entonces llegó un momento en que en otro lugar también les decían, no, pero si el burro está para cargar, vayan los dos encima del burro. ¿Cuál es el problema? Y así siguieron y en el último pueblo dijeron, no, pobre burro, si es un animalito que tiene vida, ¿cómo vamos a permitir que cargue tanto peso? Déjenlo descansar, mejor ustedes caminen y dejen al burrito caminar tranquilo solo. Y así, en cada lugar que ellos pasaban, pues la realidad se veía de una forma diferente, porque cada persona interpreta y hace definiciones de las cosas de acuerdo a lo que ha vivido. Vamos a ir más allá en esto. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a hablar sobre las interpretaciones que nosotros hacemos de la vida y de las situaciones de la vida. Nos dicen los grandes filósofos que han existido antiguamente y que existen en la actualidad, que nosotros hacemos una interpretación de la vida de acuerdo a nuestras experiencias y, más que todo, de acuerdo a lo que nosotros vivimos en nuestra infancia. ¿Cómo es esto? Bueno,
vamos a ir un poco más allá. Nos dice un filósofo que se llama Ken Wilber que nosotros hacemos una interpretación en palabras, en pensamientos, incluso nuestros propios hechos y acciones dependen del cristal con que nosotros hayamos podido aprender a ver las situaciones de acuerdo a nuestras propias experiencias. Pero que la realidad no es propiamente aquello. Como por ejemplo, si vemos a una persona borrachita, una persona que está en un vicio, podemos hacer una interpretación en la cual nosotros podemos emitir un juicio hacia aquella persona y realmente nosotros no sabemos qué es lo que ha vivido esa persona, qué tristezas, qué depresiones, qué situaciones, que tal vez nosotros hayamos podido superar de una forma diferente, pero mientras no lo hayamos vivido, nosotros no podemos tener la capacidad de juzgar. Y a pesar de que lo hayamos vivido, nosotros tenemos una realidad diferente. Las cosas pueden ser muy distintas y nosotros podemos creer que lo entendemos, pero no es igual a estar en el cuerpo de esa persona. Porque uno puede, por ejemplo, haber vivido una decepción amorosa, pero quizás la persona no estaba realmente enamorada. Ahora, el que sí estaba realmente enamorado, le duele mucho más porque realmente tenía sentimientos comprometidos. Y si es una persona, por ejemplo, viéndolo desde un punto de vista psicológico, que ha vivido desilusiones en la infancia, les cuesta más superarse o reponerse a decepciones amorosas. Entonces la realidad cambia para esa persona. Y nosotros podemos emitir un juicio, pero realmente no estamos conscientes y no estamos en esa realidad, por lo cual no es factible o no es real lo que nosotros vemos de aquello. Así también, si la persona, por ejemplo, ve la misma situación con esa persona que está en un vicio y se pone de acuerdo y dice, bueno, no importa, pobrecito, entonces vamos a ayudarle o vamos a darle dinero. Y entonces de repente apoya a que esa persona continúe en el vicio. Entonces tampoco sería, o que se una a aquello, ¿no? Tampoco sería una visión neta de la realidad, una versión o una interpretación correcta. Y es que la interpretación correcta no las da la conciencia. La interpretación asertiva de cada situación que nosotros vivamos o que nosotros veamos nos las da eso que se conoce o que se le llama conciencia y que es un sentir superior que tiene conexión real con la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría que está más allá. Pero, ¿dónde está? Vamos a profundizar un poquito más de eso para de repente pasar al punto en el cual vamos a hablar de esa voz de silencio. ¿Quién es? ¿Quién se encuentra? ¿De dónde sale? ¿Y a dónde nos lleva? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva entonces vamos a estudiar un poco lo que son las conexiones neuronales. Resulta que está científicamente comprobado que todo lo que nosotros vivimos, en esa etapa tan importante de la infancia, marcan la arquitectura de su cerebro y la formación de canales neuronales, mediante los cuales, si el niño, por ejemplo, se encuentra en una situación de mucha violencia, entonces los canales son más pocos, forma menos canales neuronales, porque solo conoce ciertas respuestas exactas, como son la violencia. Entonces vemos un ejemplo de la psicología gnóstica, y es el ejemplo de el premio y el castigo, en el cual vemos, por ejemplo, que una persona le dice a su hijo que nos pudo pasar a cualquiera en la infancia, o que quizás cualquiera nos pueda pasar si tenemos un niño o no tenemos un hijo, o estamos en contacto con un niño en cualquier momento, en el cual se le dice, haz esto, mi niño, haz esto, y si lo haces, te voy a dar una chupeta. Si lo haces, te voy a dar esto. Entonces, también si el niño ya no lo hace, ya no se quiere comer la sopa, porque ya de plano no importa lo que le den, no quiere. Entonces la persona ya cae en comes o te pego, comes o te reprendo.
Entonces crecemos desde niños con esa dualidad, ¿sí? Con esa dualidad entre el castigo y el premio. Entonces, ya cuando la persona crece, si va a obtener un premio, hace las cosas. Y si no va a obtener un premio, ya sea que no se lo digan, que esté implícito el premio, entonces no hace las cosas. O si la persona le va a ir mal, entonces ya cambia, ya hay perdón, porque se metió en problemas, ya pide perdón y dice, ay, sí, voy a cambiar. Pero mientras eso no pase, entonces no cambia, entonces no actúa. Y eso son muchas conexiones neuronales que tenemos dentro de acuerdo a lo que hemos vivido en la infancia. Y esas conexiones neuronales nos hacen responder de cierta manera o interpretar las cosas de cierta forma, como lo que les estábamos hablando. De acuerdo a lo que la persona vive, cree que una situación, por lo menos cuando una persona tiene una situación traumática en su vida, ya se acerca a algo que le recuerde a eso o que tenga algo parecido, la persona entra en estado que ha vivido en un lugar donde hay mucha impaciencia o mucha violencia, o un hogar en donde no había amor, o por el contrario, en un hogar donde había mucha tolerancia, la persona empieza a actuar o a adquirir esas situaciones o esas conexiones neuronales de los padres como ejemplo, porque los niños aprenden por el ejemplo más que por el precepto, como sabemos, y eso somos nosotros. Más allá, eso somos nosotros. La herencia de todas esas cosas que hemos vivido. Y entonces, por ejemplo, una persona sufre porque alguien no le contesta, o sufre porque alguien no le ayuda, o sufre porque alguien responde o no responde. Pero en el fondo, esas son situaciones psicológicas que debemos estudiar. ¿Por qué? Porque esos eventos impactan en nosotros y nos hacen crear pensamientos. Si nosotros nos ponemos a analizar, generalmente la persona todo el día está pensando y emitiendo conceptos y definiciones de todas las cosas que le suceden. Y mientras esté pensando la persona, mediante esas conexiones neuronales generalmente equivocadas que tenemos de la sociedad, entonces la persona tiende a caer en errores o a sufrir en hacer daño si es que no le hablan o si es que le hablan mal o si es que alguien dice algo malo, entonces ya está hablando mal y por qué habla mal de mí y entonces ya la persona sufre y entonces después la persona empieza a hablar también mal y nos hacemos todo un problema de todas las situaciones que vivimos porque estamos siempre interpretando y hay algo que falta allí. Eso que falta es lo que conocemos como el silencio. Para que una persona pueda lograr conectarse con la sabiduría, para que una persona pueda lograr superar cualquier situación sin que le afecte directamente, debe evitar emitir opiniones al respecto. Debe conectarse primero con ese silencio, porque allí está la respuesta que va a evitarle generar problemas. Si tenemos una discusión o hay alguna persona que viene a decirnos una palabra hiriente y y uno como persona reacciona inmediatamente a aquello, pues lo que diga uno va a ser realmente una palabra quizás hiriente, va a ser una palabra en respuesta a, y esa respuesta quizás esté equivocada, porque nosotros no sabemos qué fue lo que pasó al otro y no podemos, por ende, tener una comprensión más profunda. Entonces, lo mejor siempre primero es guardar silencio. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos guardar silencio? ¿Qué es lo que se encuentra en el silencio que nos va a dar una... Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, titulada La voz del silencio. En este momento queremos hacerles lectura de algunos párrafos de la Biblia en los cuales nos da cierta respuesta o cierta introducción a aquello que vamos a encontrar en el silencio, cuando nos conectamos y cuando logramos estar totalmente en silencio. Génesis capítulo 24, versículo 21 nos dice: Entre tanto,
El hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. El hombre observaba en silencio para saber si el Señor, Dios, había dado éxito o no a su viaje. Job, capítulo 13, versículo 5 nos dice: pon atención, Job, escúchame, calla y déjame hablar. Calla y te enseñaré sabiduría. Por último, queremos leerle Mateo, capítulo 6, versículo 6, que nos dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora con tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te compensará. Entonces, la Biblia nos está enseñando que en ese silencio, en ese callar de la palabra, de la mente, de las emociones, podemos encontrar a Dios. Enseñanzas de las culturas hindú y budista nos hablan de que el alma no puede comprender ni puede recordar esa alma que, porque le falta conectarse con aquello que habla y paz. Entonces encontramos, por ejemplo, a la soledad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Encontramos a la soledad como ese camino para llegar al silencio, que no es fácil, que muchas veces como personas nos cuesta mucho esos estados de soledad, esos momentos en los cuales podemos encontrarnos en situaciones de soledad que nos llevan a tener quizás depresiones, tristeza. Y esas situaciones de soledad nos van a poder enseñarnos, nos van a poder hacer dar cuenta de que no está bien nuestro mundo interior, de que hay algo que está mal. Y cuando uno logra darse cuenta de que hay algo más allá, de que no está bien lo que nosotros creemos que es la realidad o la definición de las cosas, pues podemos empezar a ingresar en ese mundo del silencio. La gnosis nos enseña que cada uno, como persona particular, porque la misma Biblia lo dice, todos somos individuales y la misma ciencia lo confirma. Ninguna persona es igual a otra. Como individuos, como unidad, cada uno tiene en sí una parte divinal, que sabemos que es esa que nos dice, no lo hagas, es esa que nos permite sentir una inspiración, es esa que nos permite servir a otro cuando lo necesite, es esa que nos permite desarrollar en nosotros virtudes, ya sea cual sea que tengamos, como lo es la tolerancia, como es la responsabilidad íntima, es nuestra propia divinidad particular, es nuestra propia conexión con Dios. El silencio nos permite conectarnos con aquello, pero cada uno debe evocar su propio silencio, porque si una persona puede realmente conectarse con aquel silencio que le va a transmitir todas esas emociones superiores, que le va a poder conectar con una inspiración, que le va a poder conectar con una paz, que le va a poder conectar con una interpretación real de la vida, que le va a poder conectar con una felicidad absoluta. No puede transmitirle eso a otro con palabras. Cada cual debe evocar y desarrollar en sí su propio silencio. Ese silencio es el que nos va a ayudar a darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades y cómo podemos trascender aquello, cómo podemos realmente cambiar esas debilidades, esos defectos que tenemos por algo más, por una virtud, por una perfección.
que en todos los ámbitos de nuestra vida nos va a permitir tener éxito, tener alegría, tener una actitud totalmente diferente. Y eso va a cambiar pues de momento a momento, de grano en grano, de acción en acción, nuestra vida totalmente. Amigos, hay que aprender a tener silencio cuando comemos, aprender a tener silencio cuando hablamos, aprender a tener silencio cuando trabajamos, aprender a tener silencio cuando descansamos, aprender a tener silencio en todos los instantes de nuestra vida. Qué hermoso sería eso, porque pudiendo lograr conectarnos con eso, con nuestro propio silencio, que no lo vamos a encontrar afuera, que porque vayamos a la naturaleza, por eso es que a veces hay personas que van a la naturaleza y quizás les cuesta un poco estar en armonía y se desesperan por el ruido, porque no han encontrado su propio silencio. Entonces, cuando uno no encuentra el silencio interior, el silencio que puede haber en el exterior, uno no lo comprende, uno no puede conectarse porque no está en armonía con aquello. Recordemos que el exterior siempre es reflejo del interior. Entonces hay que aprender a encontrar nuestro propio silencio, nuestro propio ser, nuestro propio Dios que nos habla y nos va a llenar de toda esa sabiduría que es la que nos va a encaminar a ser realmente felices, a ser realmente sabios, a tener éxito en el hogar, en el trabajo, en cualquier situación, a poder realmente ser felices y cumplir con el objetivo de nuestra existencia. Y entonces, para finalizar, vamos a pasar a la última diapositiva, en la cual vamos a ver algunas técnicas que nos van a ayudar a encontrar ese silencio. Porque por acá hay una pregunta que nos dejan, en la cual nos comunica, ¿no? ¿Cómo hago para encontrar el silencio, no? Entonces, ¿cómo escapo de Maya? Esa es la que me atrae. Las técnicas que nos pueden ayudar a escapar de ese mundo maya, de ese mundo relativo, de ese mundo que nos lleva de problema en problema, de sufrimiento en sufrimiento, y que nunca estamos conformes ni satisfechos con lo que vivimos porque no entendemos por qué sufrimos y no encontramos la solución a aquello, pues es el silencio, porque allí está la sabiduría que necesitamos para trascender todos los problemas que tengamos o para darles una solución asertiva. Entonces, las técnicas que nos van a ayudar en esto son, por ejemplo, la meditación. Cuando la persona medita, la persona puede lograr conectarse con estados superiores de conciencia. Puede lograr, primero que todo, acallar la mente. La mente, precisamente, es en donde se encuentran todas esas conexiones neuronales y todos esos funcionalismos que nos llevan a siempre estar emitiendo definiciones, palabras de qué es y qué no es, y generalmente nos lleva a los extremos en los cuales o algo nos gusta o algo nos disgusta, o nos sentimos felices o nos sentimos alegres, supremamente alegres, que caemos en la euforia o caemos en la depresión, en la tristeza. Estamos en un momento con mucha plata y entonces de repente por ese mismo dualismo gastamos la plata de formas inadecuadas y luego nos encontramos sin nada de dinero. Entonces, todos esos dualismos son funcionamientos de la mente y de todos esos canales neuronales que tenemos desde la infancia que nos hacen tener interpretaciones inadecuadas, interpretaciones fuera de lo real. Entonces, mayas, como nos estaban haciendo la pregunta, entonces la meditación precisamente es una de las grandes técnicas que nos va a ayudar a que la mente pueda lograr el silencio. Cuando podemos acallar la mente, entonces realmente podemos conectarnos con nuestro corazón, podemos conectarnos con ese sentir superior, podemos conectarnos con esa mente inspirada, que es una mente silenciosa, como el lago de agua cristalina que refleja el cielo, que refleja a esa voz de nuestro Dios interior, de nuestro ser. Por eso en las grandes culturas que hablan sobre la introspección, siempre nos hablan que la meditación es el pan del sabio. La segunda técnica
que vamos a ver en esta noche es la música clásica. Miren, amigos, la música clásica la realizan o la escriben, está inspirada en vibraciones superiores de conciencia, en ese silencio que permite conectarnos con esos mundos, con esas dimensiones, con esas realidades superiores. Entonces, cuando uno se encuentra en desarmonía y escucha música clásica, nosotros les recomendamos particularmente que no la escuchen 1 minuto ni 2 minutos. Si de repente la colocan esa música y les desagrada, pues les recomendamos que la sigan escuchando, porque hay algo dentro que es lo que hace rechazo, y eso dentro es la desarmonía que uno a veces tiene, porque uno no se encuentra en silencio. El silencio es equivalente a estar en armonía. Entonces, si uno tiene una situación de depresión, una situación de ira, una situación de frustración, una situación de ansiedad, y uno pone música clásica, al principio puede que se sienta un poco incómodo o incómoda, pero a medida que pasa el tiempo, 5, 10, 15 minutos, y uno procura realmente integrarse con esa música, van a ver, uno va a comprobar cómo eso cambia el estado, cómo eso permite que uno vaya acallando esa emoción, acallando esa mente, acallando esa situación, y uno va pudiendo encontrarse en silencio. Y ese precisamente es el estado que buscamos para poder encontrar una solución asertiva. Y suena paradójico, ¿no? Que uno para estar en silencio, uno para encontrar la solución, en vez de pensar tenga que estar en silencio. Pero muchas veces necesitamos precisamente aquello para que sea esa voz de la conciencia, esa voz del ser, el que nos dé una respuesta real. Porque si no, tenemos el peligro de poder caer en el error, que es lo que generalmente pasa, o generalmente nos pasa, o nos puede llegar a pasar, siempre que no estemos acordes a esa voz del silencio. La naturaleza. Bien, amigos, la naturaleza es para muchos, quizás de nosotros que estamos aquí compartiendo este tema, hayamos tenido alguna experiencia en cualquier lugar natural. Es un remedio infalible para poder nosotros armonizarnos, para poder nosotros entrar en esos misterios del silencio. La naturaleza tiene una profundidad muy maravillosa, muy grande. Les recomendamos que podamos en un momento de estrés, en un momento de un dolor de cabeza, descalzarnos, terapias para la vida, descalzarnos, caminar y con el pie descalzo. Eso nos va a ayudar a desinflamar el cuerpo y nos va también a ayudar a armonizar las energías. Y cuando uno mira la naturaleza en silencio, pues esa expresión de la vida, esa expresión de Dios que se encuentra allí, va a ser un enlace con nuestra propia expresión de Dios interior. Y entonces, por ende, eso va a permitirnos entrar, ojalá siquiera un instante, si no es un largo rato, en estados de silencio. Hay que procurar, amigos, que estos estados de silencio sean permanentes. Mientras más nosotros procuremos que sean permanentes, más va a ser fácil para nosotros poder conectarnos con esa realidad que nos va a ayudar en cada situación, en cada instante, y nos va a orientar, porque de ahí también nace eso que se conoce como la intuición. Y otra técnica que les queremos dejar también es la aromaterapia, a través de lo que son las esencias naturales, a través de lo que son los aceites, de las plantas, que tienen todas esas propiedades que, aunque no sé si en algún momento alguno de ustedes ha podido experimentar el tener una esencia, un extracto de pino, por ejemplo, un extracto de eucalipto, y uno lo huele. Eso a uno, en ese instante, si uno se analiza, uno se da cuenta de que queda en blanco. Queda en blanco, porque eso permite cambiar la nota, la sintonía. Entonces, todas estas técnicas, esos consejos que les estamos dando, quizás ya lo hemos recibido antes, y es que realmente eso es lo que tenemos que practicar todos los días. Y también
es muy importante, tratando de ir dejando esas costumbres, ir dejando esas manías que nos tienen aferrados a situaciones de malas interpretaciones, lo cual nos hace sufrir, como por ejemplo son las novelas. Si nosotros estamos viendo la novela, entonces siempre creemos, por ejemplo, que la víctima es la protagonista y a veces la protagonista, bueno, hoy en día las novelas cada vez pues traen realidades un poco más degeneradas, más terribles, más complejas, en la cual la persona tiende incluso a verlo natural, ¿no? Llega un momento en que la persona ve normal la infidelidad, llega un momento en que la persona ve normal la violencia, llega un momento en que la persona ve normal la traición. Y entonces todo esto va generando en el subconsciente, en las conexiones neuronales, en las emociones, en los estados interiores, ciertos antagonismos que precisamente nos alejan de aquello que es la realidad, que la realidad es sencilla, la realidad no se complica tanto, la realidad es el alma conectada con el ser, es el silencio. Entonces, pues la invitación sigue siendo a que nosotros podamos encontrar la verdadera sabiduría, a que nosotros podamos experimentarlo. Una vez, amigos, que uno se conecta con esa experiencia del vacío iluminador, del sunyata, de la sabiduría, de el silencio real, nosotros no vamos a ser los mismos. Esa es una experiencia. El anhelo que uno tiene es volver a eso, es mantener aquello que nos va realmente a dar sentido diferente. Vamos a revisar por acá. Si hay alguna otra pregunta. Vamos a ver también la hora. Vamos a dar un minutito. Y de acuerdo a aquello, pues entonces vamos a ver, nos están hablando por acá sobre conversar un poco sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. Pues eso tiene total importancia, amigos, porque es la base, es la base, es la base de poder nosotros conectarnos con aquel silencio. Recordemos que hablábamos de los efectos psicológicos, del ego, de todas esas interpretaciones negativas, esas interpretaciones duales de la realidad, y que eso se define como ego, agregado psicológico, porque son cosas que se agregan a nuestra psique, son cosas que se agregan a nuestro mundo psicológico, a nuestra mente, a nuestras emociones, pero que no son la realidad. Y que al no ser la realidad, nos desarmonizan y nos llevan a hacer interpretaciones inadecuadas, interpretaciones equivocadas de las situaciones. Y precisamente eso es lo que no nos ayuda a poder conectarnos con el silencio. Entonces necesitamos hacer un estudio y precisamente en la conexión con el silencio nos vamos a empezar a dar cuenta de aquello, de qué es lo que nos está quizás trayendo un problema. Quizás somos demasiado impacientes. Si fuéramos un poco más tolerantes, pudiéramos realmente tener menos problemas y ser más felices. O, por ejemplo, nos damos cuenta que somos demasiado tolerantes y entonces permitimos que las personas vayan más allá del límite y eso también nos causa infelicidad y daña al otro, porque si una madre, por ejemplo, es extremadamente tolerante con un niño, el pequeño puede ser que se críe en circunstancias en las cuales quiera que le den todo, pero no pueda obtenerlo todo, y empieza a actuar en ese ámbito más adelante, quizás como una persona egoísta, quizás como una persona violenta cuando no consigue lo que quiere, quizás como una persona depresiva porque no tiene lo que quiere y se siente frustrado y no entiende que eso se inició allá en la infancia, cuando mamá le daba todo y no le ponía un límite y el niño creía que podía tenerlo todo, ¿ve? Entonces,
esos defectos psicológicos, esas situaciones antagónicas que tenemos en nuestros canales neuronales, en nuestra psiquis, en nuestras emociones, en nuestro subconsciente, debemos hacer algo con aquello. A veces creemos que ignorándolo desaparece, y no, realmente nosotros tenemos en la gnosis soluciones que nos van a llevar a que podamos librarnos de todas esas situaciones que nos hacen infelices, porque definitivamente en una familia, por ejemplo, si al varón le cuesta ser responsable y no haya, y quiere, tiene a veces el anhelo, pero no haya cómo, pues pueda lograrlo, y así pueda lograr ser más feliz, tener una mejor calidad de vida. Uno tiene que aprender a enfrentar esas situaciones antagónicas y solucionarlas para que realmente uno pueda ser más feliz. ¿Y cuál es la forma? Conectándose con esa conciencia, conectándose con ese silencio. Y a su vez es un efecto retributivo, porque cuando una persona logra trascender un defecto, está más cerca de esa parte divinal que tiene adentro. Porque si una persona deja de ser impaciente, se vuelve más paciente. Si una persona deja de ser orgullosa, se vuelve más humilde. Entonces, obviamente, una persona que es más paciente y que es más humilde, es una persona más feliz. Y entonces es más sencilla y está más cerca de Dios. Y entonces está más cerca del silencio. Entonces hay que ir buscando realmente aprovechar esa energía de vida que tenemos, ese tiempo de vida que tenemos para lograr los objetivos, amigos. Todo lo que nos estresa, todo lo que nos delimita, es algo pasajero. Porque el día de mañana, si hoy tenemos un trabajo, si hoy tenemos una situación, el día de mañana no la tenemos, ¿y qué vamos a hacer? Si el problema se complica, si por ejemplo tenemos una situación en la cual no queremos que alguien nos grite, entonces tenemos esa situación de que nos van a gritar, y si nos gritan, ¿cuál es el problema? Y si no nos gritan, ¿cuál es el problema? Y si se cae algo, pues uno lo recoge. Uno debe ser más sencillo, uno debe ser más feliz. Entonces, esta situación nos va a permitir realmente de conectarnos con el silencio, poder tener un equilibrio en nuestra vida. Y pues al ser más sencillo, va a ser más sensible. Y como efecto de reciprocidad, cuando una persona es más servicial, es más sensible a la vida, es más sensible a las necesidades de su hermano, pues Dios está más cerca, porque la persona puede percibir a esa vida, a esa expresión de Dios que se encuentra en cada criatura. Y esa expresión de Dios es el reflejo del propio ser, del propio Dios, de la propia divinidad que tiene cada uno dentro. Entonces, es muy importante, amigos, que nosotros practiquemos todos estos consejos que nosotros le estamos dando para que podamos ver realmente que son ciertos y que la vida es mucho más hermosa de lo que quizás podamos ver y de que nuestros problemas muchas veces son más pequeños de lo que creemos y de que hay muchas realidades, hay muchos universos infinitos dentro y fuera de nosotros, que lo vamos a conseguir a través de las prácticas para lograr encontrar el silencio. Entonces, esa voz del silencio es la voz del ser, la voz de Dios. Que si no hay más preguntas, vamos entonces a ir finalizando el tema del día de hoy. Agradeciéndoles a todos ustedes por estar en contacto con nosotros, a poder conectarse a través de todas nuestras plataformas y redes sociales, que les invitamos a que nos sigan acompañando todos los viernes a partir de las 7 de la noche en los diferentes temas que se están desarrollando y que se seguirán desarrollando. Gracias al equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú por permitirnos esta noche estar en contacto con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes, como siempre. Un caluroso saludo para todos, muchos éxitos, muchas bendiciones, esperando poder encontrarlos y que si tienen más preguntas o tienen más ganas de poder profundizar en estos conocimientos
maravillosos que pueden generar un cambio trascendental y maravilloso en nuestra vida, los invitamos a que se conecten todos los viernes y a que puedan comenzar con los cursos de autoconocimiento, que van a estar los links abajo en la cajita de descripción. Entonces, pues sin más que decir, muchas gracias a todos y buenas noches. Hasta la próxima.